Hola chicos, espero que se encuentren bien. Continuando con el tema de historia, vamos a desarrollar hoy día la periodificación de la historia. Eh, para un mayor entendimiento de la historia y el desarrollo de la humanidad, diversos autores han planteado diversos criterios, utilizando diversos criterios, periodificaciones. Han dividido la historia para un mayor entendimiento, para poder ubicar a tal acontecimiento, tal hecho histórico, y se hace más fácil. ¿Sí? Entre los diversos planteamientos destacan dos. Acá lo tenemos. El periodo, la periodificación clásica y la periodificación científica. ¿Sí? Hoy vamos a desarrollar estas dos periodificaciones y vamos a dar las características más importantes de esas dos. ¿Sí? Muy bien, comenzamos con el 1. Periodificación clásica, o también llamado tradicional, es más antigua que la científica. ¿Cómo ha dividido el desarrollo de la humanidad? Ah, muy bien, primero, ellos comienzan con la invención de la escritura, desde el año 4000 antes de nuestra era. Lo vamos a escribir. Se inicia en el año 4000 antes de nuestra era. Muy importante. Esa es su fecha de inicio. Hasta el año 476. ¿Cómo se llama ese periodo que va del año 4000 hacia el año 476? Se conoce como Edad Antigua. Edad Antigua. Muy bien. Ahora te preguntarás, profesor, ¿y por qué utilizaron estas dos fechas? Muy bien, algo. Lo que tienes que entender es que ellos toman esta fecha porque a partir de este momento se inventa la escritura, aparece la escritura en la humanidad. Es muy importante, es trascendental para el autor que plantea esto. Ahora te lo digo. ¿Y por qué hasta la fecha del año 476 después de nuestra era? Porque ahí es cuando cae el imperio más grande de la historia, Roma. La caída de Roma. Muy importante, la caída de Roma. ¿Sí? Al periodo que va entonces en el año 4000 hacia el año 476 se conoce como Edad Antigua. Muy bien. Ahora, al segundo periodo que va del año 476 hacia el año 1500, 1453, después de nuestra era, se le conoce como Edad Media. Edad Media. Y te preguntarás, profesor, ¿y qué pasa en esta fecha? Cae el Imperio Bizantino. Es tomada la capital de Bizancio, que viene a ser Constantinopla, y es muy importante. ¿Por qué? Porque marca una época trascendental en la humanidad. Por primera vez se hace uso de armas de fuego. Es muy importante. Se cambia todo evoluciona. Y vamos a poner. Muy bien. Edad Media, desde el año 476 hasta el 1453. Luego sigue la Edad Moderna. La Edad Moderna. Cuando llegan los españoles a Américas, se inicia el Renacimiento, periodo de auge de los reyes. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 1789. Después de nuestra era. ¿Sí? ¿Qué significa? Esto significa el antes y el después del nacimiento de Cristo. Edad Moderna. Y el último periodo viene a ser la Edad Contemporánea. ¿Hasta cuándo va? Comienza desde el año 1789 hasta la actualidad. Hasta la actualidad.
Es una periodificación que hoy en día lo toman muchas universidades, así que tengan en cuenta esto. Esta es una periodificación que lo toman muchas universidades particulares, esencialmente. ¿Sí? Vamos a decir algunas características, cómo se ha ido construyendo. Primero, ¿quién es el que propuso este tipo de periodificación? El autor. El autor es Cristóbal Keller. Cristóbal Keller. ¿Sí? ¿Y en qué está basado su periodificación? Vamos a ponerlo. Muy bien. Voy a mencionarte estas características principales. ¿Por qué se dice que esta periodificación es positivista? Porque como habrás observado, en esta periodificación enfoca bastante algo. Vamos, tú eres muy inteligente. ¿Qué es lo que está enfocando? Bastante. Los años. Esta periodificación valora bastante los años. Los años. Por eso se dice que es positivista. Le da mucha importancia a los datos, las fechas. Es esa historia. La eurocentrista. ¿Por qué se dice que es eurocentrista? Ah, si te das cuenta, estas fechas están relacionadas. Uy, acá me olvidé. Acá viene a ser un hecho importante, la Revolución Francesa. Es muy importante. Si te das cuenta, todos los acontecimientos que han sucedido, o estas fechas, están relacionadas a hechos que han sucedido en Europa principalmente. Entonces, ¿cuál es el problema con esta periodificación? Que valora bastante las culturas europeas y no toma en consideración lo que pasa en el resto del mundo. ¿Y cuál es lo malo? Te preguntarás. Lo malo es que esta periodificación solamente le importa la cultura europea. Pone por encima la civilización europea, dejando al lado a los demás. Los pone como inferiores. Y ese es el problema. Y el hecho está en la escritura. La historia comienza acá. Pero en muchas sociedades americanas la escritura no viene, incluso nunca se inventó en las culturas peruanas. Nunca se inventó la escritura. Entonces, ¿qué significa? Que las culturas peruanas son inferiores a las culturas europeas. Entonces acá empieza el debate y esta periodificación ha sido muy cuestionada. ¿Sí? Y claro, y hay que agregar un dato más, hay que agregar un dato. ¿Y cómo se llama lo que está antes? Si bien la periodificación comienza con la invención de la escritura, ¿cómo se llama el periodo que está anterior? Ah, Cristóbal Keller propone que este periodo anterior, el antes a la escritura, se llama prehistoria. Se llama prehistoria. Ten mucho en cuenta esto. Si bien en la periodificación no está, pero sabemos que si acá empieza la historia, todo lo que viene después, todo lo que está debajo, toda la evolución del hombre en sus homos, Homo habilis erectus, se llama prehistoria. Ten en cuenta eso que han preguntado. ¿Sí? Ahora explicaremos la periodificación científica, que es la que más se usa actualmente. Muy bien, ahora tenemos la periodificación científica, o también llamado periodificación materialista. Los autores vienen a ser los alemanes Karl Marx y Federico Engels, y lo divide de la siguiente forma. La historia inicia en el periodo comunidad primitiva. Comunidad primitiva. Sigue su desarrollo, la humanidad sigue su desarrollo y llega al segundo periodo. Esclavismo. Sigue evolucionando la sociedad y llega al tercer periodo, tercer momento, llamado feudalismo. Feudalismo. Sigue su desarrollo y llega al cuarto periodo, y es en el que nos encontramos ahora, llamado capitalismo. Capitalismo. Recuerda que las periodificaciones sirven para poder ubicar más fácil los hechos geográficos. Ahora, la diferencia que vas a encontrar
uno y otro, te lo voy a mencionar. Como verás, acá no vas a encontrar datos y tampoco vas a encontrar ciudades. A diferencia de que en la tradicional o la clásica sí encuentras. Encuentras fechas, encuentras ciudades. ¿Y por qué esta periodificación no lo tiene? Muy bien, entonces vamos a las características. ¿Por qué lo elaboró de esta forma? Vamos a señalar 4 características principales. Primero, el autor o autores. Vienen a ser los alemanes que te mencioné, Karl Marx y Federico Engels. Segundo, esta periodificación trata de analizar no edad, no fechas, sino trata de analizar la estructura. Trata de analizar el sistema que ha creado el hombre. Trata de estudiar las relaciones sociales que ha hecho, que ha logrado conseguir el hombre. Te explico. En la comunidad primitiva, viene a ser un periodo donde el hombre recién está evolucionando. Y las clases sociales no existen, debido a que el hombre, su mayor desafío es luchar contra la naturaleza, porque busca conseguir alimentos. Entonces, para conseguir estos alimentos tiene que salir en grupo. Y todos tienen que trabajar. Si quieren sobrevivir, si quieren comer, tienen que trabajar en grupo. No hay clases sociales, no hay que yo no trabajo, tú sí trabajas, no existe eso. Predomina la colectividad. Y eso es lo que trata, en este periodo vas a encontrar bastante. En el segundo periodo, que viene a ser el esclavismo, ya habla de una época donde los estados están más desarrollados y donde algunos estados, en su afán de expandirse, van a dominar a otros y lo van a esclavizar. Por eso se llama esclavismo. En el tercer momento viene a ser llamado feudalismo. ¿Por qué? Bien, la palabra feudo está relacionado en esa época que una persona con riqueza viene a ser una persona que tiene tierras. La palabra feudo está relacionado con las tierras, con terratenientes. Y por eso el nombre. Viene a ser una época donde las personas más ricas tenían grandes hectáreas de tierra. Y en la actualidad, capitalismo se puede entender más fácil porque ves que las personas hoy en día son empresarios, son grandes burgueses. Y hoy en día todo está relacionado al capital. Cuando una persona quiere emprender un negocio, habla de que capital. Necesito capital. Entonces, esta palabra está presente. Tenemos que entender qué es capital. ¿Sí? Esa es una próxima clase. Muy bien, entonces, básicamente lo que trata de estudiar es las relaciones y la estructura. Estudia las estructuras. Estudia las estructuras y relaciones sociales. ¿Sí? Entonces, la primera característica es esto. Estudia las estructuras y relaciones sociales. En cada época es diferente. No solamente las clases sociales que existen, sino también cómo se relacionan. Y también la forma de pensar. La idea, los valores, la idea de libertad. Hoy en día existe bastante libertad, pero eso no existía en el feudalismo. En esta época tú no podías elegir con quién te casabas. El matrimonio era algo arreglado. Son tus padres los que te imponían, eran tu familia la que te decía con quién te casabas. Entonces no existe la idea de libertad acá. Y en el esclavismo mucho menos. Un esclavo es una persona que no tiene derecho a nada, ni a su propia vida. Son épocas muy distintas. Y esto es lo que trata de estudiar. Esta periodificación, llamado científico materialista, trata de estudiar estos hechos concretos. Por eso se llama materialista. Y lo vamos a resumir en una palabra. Estudia modos de producción. Modos de producción. Esa palabra que te he puesto significa modos de producción. Sí, tenlo presente. Segunda característica. ¿Has visto estos nuditos por acá? No son cualquier nudito. Ahora te explico, no son cualquier nuditos. Esos nuditos tienen una explicación. A diferencia de esta periodificación donde te dice que la sociedad siempre avanza, esta sociedad lo que te trata de decir es que hay un momento de retroceso. ¿Qué significa retroceso? Hay un momento de crisis donde la sociedad tiene que retroceder y luego avanzar. O sea, retrocede y luego tiene que avanzar. ¿Por qué? Porque logra superar esa crisis. Crisis
y se recupera. Crisis y sube, crisis y sube. Siempre hay crisis. Hoy en día creo que eso queda entendido. Y lo voy a poner. Estudia las contradicciones. Estudia las contradicciones. Profesor, ¿qué contradicciones? Te preguntarás. Lo que te decía. En cada época existen diferentes clases sociales, por decirlo. Te menciono. Al inicio existe el hombre como tal. Como no existe clases sociales, el hombre es uno solo. Pero tiene un enemigo, que es la naturaleza. Entonces, en esta época, la contradicción viene a ser entre el hombre con la naturaleza. En el segundo momento, en el esclavismo, aparecen otras clases sociales. Debido a que acá ya aparece la famosa propiedad privada, los hombres empiezan a dividirse entre los que tienen la propiedad privada y los que no lo tienen. Entonces, en esta época aparecen las dos primeras clases sociales. El esclavista y el esclavo. Ese es el segundo momento de la historia. Esclavista, el esclavo. El esclavista, el que tiene la propiedad privada, y el esclavo, el que no tiene ni derecho a su vida. En el feudalismo aparecen otras clases sociales. Es otra forma de vivir. Aparece el señor feudal versus el siervo. Versus el siervo. El señor feudal es el que tiene la propiedad privada y en esta época se llama tierra, feudo. Y el siervo es aquel que no tiene nada. Pero tiene derecho ¿a qué? A su libertad. A diferencia del esclavo. Pero esa libertad lo tiene que cambiar o tiene que negociar con el señor feudal y se vuelve en un siervo. Trabaja para él. Hasta hoy en día existe la palabra sirviente. Viene de esa época. Segundo, en el capitalismo aparecen dos grupos sociales que hoy en día lo vemos a menudo, pero quizás el nombre no te suene. Burgués o empresario versus ¿con quién se enfrentará el empresario? Con los que paran saliendo a las calles, ¿no? Obreros. Sí. Muy bien, ahí está. Burgués y proletariado, pero quizás no lo conozcas con esos nombres, pero ahí están los segundos nombres. Empresario y obrero. Claro. Y creo que te hace más fácil entender. ¿Qué significa contradicción? Contradicción significa lucha constante. El empresario, ¿qué es lo que busca? Maximizar sus ganancias. El obrero, ¿qué es lo que busca? Derechos. Pero esos derechos es un costo para el empresario. Entonces los dos están en constante conflicto. Y así ha pasado en cada época. Tienes que entender. Por eso, contradicción. Crisis y avance. Estudia las contradicciones. La lucha entre clases dominantes y clases dominadas. En eso está basada esta periodificación. Tercero, ¿qué determina que una sociedad avance? Muy bien, cuarta característica. Muy bien, la cuarta característica es más o menos entender de qué depende el avance. El paso de una etapa a otra depende del desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que una sociedad avanza no es porque dice ya llegamos acá y avanzamos. No es tanto así, sino que lo que diferencia a una sociedad de otra no es lo que hace, sino cómo lo hace. La agricultura se descubrió acá, pero la agricultura se hace acá, se hace acá, se hace acá. ¿Y qué lo diferencia? Cómo ha evolucionado la agricultura, cómo hoy en día, qué cantidad de producción se realiza. Entonces, esa cosita se llama factores productivos. ¿Por qué evolucionó tanto la agricultura? Por las máquinas que utiliza, porque el hombre hoy en día es más capaz, tiene las capacidades y tiene todas las herramientas tecnológicas. Entonces, eso es lo que diferencia a una época de otra. Acá se hacía minería, pero hoy en día la forma como se extrae los minerales es distinta. Entonces,
Factores productivos significa eso, el avance de los medios de producción. Ten en cuenta eso. Lo que diferencia una época no es lo que se hace, sino cómo se hace. Y eso tenemos que aprender. Muy bien, chicos, estas dos verificaciones son las que más importantes y son las que preguntan constantemente en un examen de admisión. Te plantean, ubícame un hecho en tal época, o utilizas esto o utilizas eso. ¿Sí? Este es más datera, por eso se llama positivista. Y esta es más basado en análisis económicos, sociales, políticos y todo ello. Muy bien, chicos, espero que se haya entendido y nada, cuídense.